Buenos días, queridos niños. Espero que lo hayan pasado un maravilloso fin de semana en compañía de sus padres, hermanos y demás familiares. Bien, una vez más, juntos por este medio para poder compartir nuevos aprendizajes. Bien, niños. Hoy por tema tenemos jugamos a medir distancias. Bueno, como siempre, sus amiguitos los quiere saludar. ¿Se acuerdan quiénes son? ¿Sí? Hola amiguitos, soy Lupita. Nuevamente juntos para aprender. Sí, yo también. Aprendo en casa, nos dice Memo. Y Lupita nos dice, entonces empecemos. Memo también responde muy emocionado, sí, estoy listo. Muy bien, niños, como vemos, nuestros amiguitos inician un diálogo. Lupita pregunta a Memo, ¿te acuerdas de la recomendación que dio el Ministerio de Salud para comunicarnos con las personas dentro o fuera de casa? ¿Cuál es? Memo, muy cortés, le responde, sí, Lupita, me acuerdo. Es mantener el distanciamiento de las personas. Lupita pregunta, Memo, ¿qué significa distanciamiento de las personas? Niños, ¿ustedes saben? Díganlo, ¿saben? Sabemos, ¿cierto? Muy bien. Veamos qué le responde Memo. Lupita, el distanciamiento de las personas significa que debemos mantenernos a cierta distancia entre todas las personas para evitar el contagio. Recuerda que debemos mantenernos por lo menos a 1 metro. Niños, ¿será cierto eso? ¿Qué opinan? ¿Eso habrá sido el mensaje del Ministerio de Salud para todas las personas? Ajá, muy bien, claro que sí. Eso fue la recomendación, que estuviéramos a 1 metro por lo menos de distancia de cada persona. Muy bien. Bien, queridos niños. Entonces, el propósito de hoy, que es aprender a estimar distancias y medir longitudes de objetos. Por favor, a ver, recordemos, ¿cuál es nuestro propósito? El día de hoy, ¿qué debemos aprender? Muy bien, estimar distancias y medir longitudes. Muy bien, también hay una parte donde nos dice a través de un juego. Muy bien, niños. Bien, niños, observemos las imágenes. ¿Observamos todos? Muy bien. ¿Conocen a estos elementos? ¿En qué casos lo utilizamos? ¿Los conocen? ¿Cómo se llama? Ajá, cinta métrica o el metro. Luego, un clip. Muy bien, ¿qué más?
una mano o la cuarta, ¿cierto? ¿Qué más observamos? Una regla, muy bien. Niños, ¿y qué caso lo utilizamos o para qué nos servirá? Las utilizamos para medir diversos objetos. Muy bien. Y de diversos tamaños. Perfecto, niños. Bien, niños. Veamos la siguiente situación problemática. Nos dice que la familia Gutiérrez se fueron de compras para abastecer su almacén. ¿Podemos estimar la distancia que hay entre ellos? ¿Cómo sabremos si hay 1 metro de distancia entre las familias? Para ello, yo tengo que observar la imagen que está en la parte inferior, donde representa a la familia Gutiérrez. ¿Lo vieron? Sí, ¿cierto? Muy bien. Situación problemática. Respondemos a las preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿De qué trata el problema? Muy bien. Trata de que la familia Gutiérrez se fue de compras. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer? ¿No? En este caso, para saber la distancia que guarda entre las familias. ¿Qué se debe hacer? Ajá, se debe medir. Muy bien. ¿Cómo podemos comprobar nuestras estimaciones? ¿Cómo yo puedo comprobar mi cálculo, mi estimación? ¿Cómo? Ajá, midiendo con un instrumento pertinente. Claro que sí, muy bien. ¿Qué instrumentos es la adecuada para hallar la distancia de una persona a otra? ¿Recuerdan, niños, que vimos hace un momento imágenes de varios instrumentos? ¿Cuál de ellas podríamos elegirlo? ¿Cuál de ellas? Ajá, muy bien. Sería el metro, claro. El metro sería la más pertinente porque me va a dar una medida exacta. Muy bien. Bien, niños. Recordemos, ¿qué significa estimación de longitud? ¿Qué significa estimación de longitud? Ajá, claro. Es una medida aproximada que se hace sin usar instrumentos de medición, ¿no? Estamos aproximando. Si recordamos las imágenes de los hermanos Gutiérrez, podríamos decir que la distancia que hay entre ellos mide aproximadamente 80 centímetros o de repente 10 pasos. Estos datos pueden ser falsos o verdaderos. Cuando se dice aproximadamente, tenemos como resultado que los datos no son exactos, ¿no? Aproximadamente. Estoy calculando. Son aproximaciones que no son exactas. ¿Ya? Entonces, niños, recordemos, ¿no?, que cuando nos pregunten a nosotros o les preguntan a ustedes, ¿qué entienden por estimación de longitud? Estimación, sabemos que es una medida aproximada que se hace sin usar ningún tipo de instrumento de medición. Yo simplemente estoy estimando, estamos calculando. Por ejemplo, tú puedes estimar de tu comedor, la distancia de tu comedor a tu cuarto. Puedes estimar, puedes decir que puede tener 2 metros, 3 metros, pero ¿cuándo vas a validar tu respuesta? Cuando ya hagas
uso del metro, ¿cierto? Muy bien, entonces que quede claro la palabra estimación de longitud. Muy bien, niños. Bien, niños, veamos la siguiente pregunta. ¿Qué significa medición de longitud? ¿Qué significa medición de longitud? Escuchen bien. Medición, ya no es estimación. Medición de longitud. Muy bien. La medición de longitud es mucho más precisa y se puede hacer usando diferentes unidades de medidas arbitrarias como también unidades convencionales. ¿No? Unidades convencionales, sí. ¿Qué serán las medidas arbitrarias? Son aquellas, ¿no?, que hacemos uso para medir con los pies, con el clip, con la mano. Todas no son iguales, ¿cierto? Muy bien. Comenta la historia que hace muchos años nuestros antepasados no conocían las medidas convencionales. Por eso ellos hacían uso como instrumento a su cuerpo. Ellos tenían como herramienta de medición a sus manos, a los pies, a los brazos, a los codos. Pero ahora pues ya cambió. Ahora ya tenemos medidas convencionales. Entre las medidas convencionales tenemos al metro, ¿no?, que son medidas estandarizadas. Y con él podemos medir objetos de mayor longitud. También tenemos la regla. Como ustedes ven, tenemos acá la regla, que también es una medida convencional, porque tenemos datos precisos. Recordemos, la longitud es la medida en una sola dirección. Y también el metro es la unidad de las medidas de longitud. ¿Y por qué es medidas de longitud? ¿Por qué? ¿Por qué decimos es la unidad de las medidas de longitud? ¿Saben por qué, niños? Porque mide el largo y el ancho de los objetos. Medida de longitud, porque mide el largo y el ancho de los objetos. Y el metro está compuesta por el decímetro, centímetro y milímetro, que vienen a ser ellos, ¿no?, los submúltiplos del metro. Entonces, niños, ustedes tienen la regla, observen bien, por favor. Tenemos graficado acá al milímetro, que es la parte más pequeñita. Tenemos al centímetro y al decímetro. El metro está formado por 10 decímetros, observen. 10 decímetros. Y el metro también está formado por 100 centímetros. Como también está formado por 1000 milímetros. ¿Sí? Entonces, niños, cuando hablamos de medidas convencionales nos referimos a medidas exactas, ¿no? Y cuando hablamos de medidas arbitrarias, también la podemos usar como medida, pero siempre vamos a ver que no son iguales, son tamaños diferentes, no es exacto, ¿cierto? Muy bien. Bien, niños, trabajemos juntos. Utilizaremos la regla y la cinta métrica para medir objetos y distancias, ¿no? Por ejemplo, observemos estos casos. ¿Qué observamos? Las fotografías de dos mascotas nuestras, ¿no?, las más lindas. ¿Qué instrumentos debiéramos elegir para medir la longitud de las fotografías de las mascotas?
¿Podrá ser una arbitraria? Observen, ¿ah? ¿Qué medida se está utilizando allí? ¿Será arbitrario o convencional? Ajá, muy bien. Es una medida convencional. ¿Por qué? Porque miren ustedes, porque al medir con la regla nos dimos cuenta de que la fotografía de la mascota del perrito tiene 20 centímetros de largo. Miren la regla cómo está. ¿No? 20 centímetros de largo. Y la fotografía del gatito tiene 15 centímetros de largo. Y entonces estamos haciendo uso de una medida convencional de menor tamaño. Como podemos ver, para medir el largo de las fotografías, ¿qué hicimos? ¿O qué se hace? ¿O qué hice? Tomé la regla y la coloqué debajo de cada imagen y se pudo hallar la medida exacta. Niños, acá hay una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta. El cero de la regla o de la cinta métrica debe coincidir con el inicio de la longitud del objeto que quieres medir. El cero tiene que estar al inicio para que puedas tener un resultado óptimo. ¿A ustedes les gustaría medir? ¿Qué les gustaría medir en casa? Ya sé, su mesa del comedor o su cama, de repente la puerta, o también la cartuchera, el cuaderno, el lápiz, hasta el borrador o el tajador, ¿cierto? Muy bien, niños. Entonces yo les pregunto, ¿la clase de hoy fue divertida? ¿Habremos aprendido algo? ¿Sí? Claro, fue muy divertida, ¿no? Miren, hemos aprendido a estimar cantidades y a medir longitud. ¿Quiénes tienen mascotas en casa? Debemos tener algo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, niños, ¿fue fácil o difícil? Fácil, muy bien, niños, muy bien. Bien, niños, para terminar la sesión del día de hoy, Lupita y yo queremos saber si les gustó la clase de hoy. ¿Les gustó? Muy bien, niños. ¿Qué aprendimos? Pregunta Memo. Al igual que yo, ¿qué aprendimos? Muy bien. Aprendimos a medir longitudes y a estimar distancias. Perfecto. Niños, ¿será igual estimar distancias con medir longitudes? Por supuesto que no. Porque estimar distancia es solo calcular, aproximar. Y no voy a hacer uso ningún tipo de instrumento, ni convencional ni arbitraria, ¿cierto? Pero cuando decimos medida de longitud, sí, voy a hacer uso de un instrumento convencional, que puede ser arbitraria para poder hallar la medida exacta de un objeto. Bien, niños, pregunto, ¿en qué momento nosotros hicimos una estimación de distancia? ¿En qué momento? ¿En qué momento aproximamos una distancia o estimamos una distancia? Ajá, muy bien. Cuando aproximamos la distancia que había entre los hermanos, ¿se acuerdan? Allí estábamos pensando en las medidas arbitrarias y en las convencionales. Decíamos que podía haber 80 centímetros o también 10 pasos. Muy bien, niños. Ahora pregunto,
¿Cuándo hallamos la longitud? ¿En qué momento hallamos la longitud? Ajá, muy bien. Cuando medimos el largo de las fotos de las mascotas, ¿cierto? Medimos y hallamos el resultado exacto de las medidas de cada fotografía. ¿Y con qué medimos? Con la regla, que es una unidad menor convencional. Niños, entonces, ¿fue interesante? Claro que sí, muy bien. Eso no se debe olvidar. Debe quedar ya bien impregnado en nosotros, en cada uno de nosotros, la diferencia entre medir longitud y estimar distancia. Perfecto, niños. Bien. ¿Podremos hacer uso de lo que aprendimos en nuestra vida cotidiana? ¿Sí? Claro que sí. Podemos hacer uso. ¿Y en qué casos podré utilizar lo aprendido? ¿En qué momento puedo demostrar lo que yo aprendí? ¿Mm? Claro, cuando yo mido el largo de mi mesa, el ancho de la mesa, o el largo de mi cama, el ancho de mi cama, puedo medir la estatura de papá, de mamá, de los hermanos, ¿cierto? Incluso puedo hacer uso de instrumentos menores para medir mi borrador, mi tajador, mi lapicero. Claro que sí, niños. Allí vamos a demostrar lo que aprendimos. Perfecto, niños. Muy bien. Bien, niños. Lupita y yo les retamos a jugar. Mira lo que dice Memo. Vamos, ustedes pueden. Cierto, niños, ustedes pueden. Este juego es muy divertido. Lo deben realizar con tus padres o hermanos en el momento que quieras. Como ven, niños, tienen las indicaciones pertinentes para realizar este juego. Recuerda que lo puedes hacer en un momento de descanso con tus papis para que puedan sentirse divertidos. Estoy segura que se van a divertir. Solo tener en cuenta las indicaciones. Bien, niños, con este juego ustedes van a poder reforzar su aprendizaje y mucho mejor estando en familia, mucho mejor con la participación de papá, de mamá, de los hermanos. Estoy segura que lo van a pasar un día divertido con este juego. Este juego es solamente para practicar en casa, no es para desarrollar ni enviar en ninguna hoja ni por el sitio web, solo para divertirse en casa. La ficha de trabajo sí lo tienen que enviar el día jueves, ¿sí? Entonces, esos juegos no, esos juegos es para disfrutar en familia, para reforzar el aprendizaje del niño o niña. Bien, niños, solo me queda felicitarles a cada uno de ustedes por su esfuerzo, su dedicación que le han puesto el día de hoy a este tema. No olvides entregar la ficha de aplicación el día jueves 23. Agradecerle a cada uno de ustedes, niños, nuevamente y felicitarlos a los papitos por estar apoyando en esta noble causa. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden, niños, ser bonifacino es un compromiso de honor. Recuerden, niños, ser bonifacino es un compromiso de honor.